Saludo amigos y amigas. Una vez más nos encontramos en Letras de Café y para nosotros es un gran placer tener una invitada de lujo como la que tenemos esta noche, Lisette Vega de Purcell. No, pero espérate un momentico. No, Antes de que doña Lisette intervenga, Lisette, como a ella le gusta que la llamemos sus amigos, espérate, eso no puede ser tan frío. Tiene que sentirse la calidez que sentimos nosotros y muchas personas, no solamente en República Dominicana, por una mujer de letras, que es poeta, escritora, narradora, ensayista, una mujer multifacética y muy querida por todos nosotros. Bienvenida, Lisette. Bienvenida, Lisette. Yo me siento como si estuviera en mi casa con estos dos amiguitos míos que yo amo tanto y que admiro y respeto con todo mi corazón porque son dignos de eso. Soy muy feliz. Y nosotros nos sentimos muy a gusto contigo, Lisette, por eso te tuteamos, no te decimos usted. Porque para nosotros tu presencia en los últimos años, desde que te conocí hace 15 años más o menos, ha sido una especie como de retroalimentación, porque siendo tú de una generación anterior, ha irradiado con mucha energía y con mucha pasión el oficio y la práctica de la literatura en la ciudad capital y aquí en tertulia urbana, en la Feria del Libro y donde quiera, siempre nos encontramos contigo, en los eventos. Es decir, que tú ejerces al mismo tiempo la gestión cultural y la escritura. Y sobre todo, que en los últimos años ya te ha destapado a escribir y a publicar libros en diversos géneros, ensayos, poesía, cuento, novela. Y aquí tenemos, ¿verdad, Lisa? Mira los libros que ha publicado Lisette, con varias editoriales, y muy bien editados y muy bien ilustrados. Así que, Lisette, nos sentimos muy bien y muy a gusto contigo de tenerte aquí en Letras de Café, aquí con la gratísima compañía de Elisa Mabel Collado, que es una entusiasta también, igual que tú, promotora del libro y la lectura y sobre todo de mantener encendida la chispa de la vida cultural en la ciudad capital, tanto en la vida nocturna como la vida diurna. Así que yo creo que Lisette y Lisa tenemos la conversación va a ser muy interesante tendremos porque una además gran conversación. es muy variada, sí, porque Lisette ha escrito sobre muchos géneros y sobre temas diversos. Exactamente. Mire, yo les voy a decir, si hay algo en la vida que ahora, desde hace muchos años, desde que enviudé hace 33, ha llenado mi vida, aparte de los caballos, que ustedes saben que es parte de mi otra pasión, son los libros, es la literatura. Para mí la literatura ha llenado mi soledad, ha llenado mi vida, ha llenado... yo no peleo con nadie, ni con mis hijos, ni con nada, ni exijo que me hagan nada, porque verdaderamente me siento totalmente satisfecha. Ellos a veces no quieren ni siquiera, no tienen ni necesidad de invitarme, porque ellos saben que yo estoy feliz sola con mis libros escribiendo. Y esa es una buena idea, una buena lección que nos acaba de dar para nosotros y para todos los demás, para tu familia y para todos los amantes de la literatura y de los libros, de qué ha representado para ti la escritura desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la salud mental. Y eso también es un mensaje para los demás que quieren escribir, que quieren iniciarse, tarde o temprano, ¿no? Como ha sido tu caso, un poco más tarde que otros, pero ha representado una experiencia para los demás, de modo que tu ejemplo puede ser un estímulo para otros, de que a cualquier edad se puede empezar a escribir y con excelencia como tú lo haces. Fíjate, yo empecé escribiendo a los 13 años. Yo empecé con un poema por un concurso infantil que hicieron por televisión, y como yo soy tan trascendida, yo me metí en el concurso a los 13 años y Lisette lo ganó, y era en inglés, un cuarteto y sobre un ginger ale. Le llené a la casa a mis padres de ginger ale, pero no sabían qué hacer con él. El asunto es que me gané el concurso y siendo en otra lengua, pues ya yo pensaba en inglés. Me fui pequeña, me fui a los 8 años. Y o sea, empecé por la poesía y seguí con las lenguas, seguí adorando a las lenguas. Me hice licenciada en idiomas
pero yo soy de la época en que una licenciatura era mucho para una mujer. Sí. Y ahora yo los veo a ustedes todos con doctorados y maestrías, y maestría es poco también. Lo mío ha sido, aparte de la licenciatura y de mi amor a los libros y a la literatura, ha sido bastante autodidactismo, en un sentido de que aunque yo haya estudiado los idiomas y haya estudiado la literatura, verdaderamente yo me he hecho bastante sola, porque yo aprendí a escribir sola. Yo no cogí curso ni nada de eso. Aprendí a escribir leyendo, como dicen los grandes maestros. Antes no había talleres literarios. No. Sí. No había. Todo el mundo escribía por talento y porque le gusta y porque leían. Sí. Hay algo que yo siempre pregunto cuando estoy al frente de escritores, de gente que ya tiene todo un camino recorrido en el ámbito literario. Y es que todos los que amamos los libros, que amamos la lectura, que entendemos los libros como un refugio para nuestras almas, para descubrirnos, para explorar otras cosas, para desarrollar la imaginación, en fin, la lectura tiene una multiplicidad de elementos positivos para la vida del ser humano. Pero siempre yo tengo que preguntar, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que detona esa forma de escribir? ¿Qué es lo que inspira los temas? Yo sé que la inspiración puede llegar para los que escriben en cualquier momento, pero todos tenemos, o los que ejercen el oficio de escribir, tienen alguna hora del día, un sentimiento particular, un acontecimiento de la vida particular, que es que pone como el signo, como esa huella que queda marcada para escribir, para escoger los temas, para identificar qué género aplica para esa idea que nosotros estamos desarrollando. ¿Cómo se logra eso? Mira, cuando yo empecé con novelas, aunque ustedes no me lo crean, empecé con novelas porque me parece que tenía tanto. Yo decía, yo empecé tarde y he tenido tantas experiencias en la vida y tenía tanto que contar que yo dije, en un cuento no va a ser suficiente lo que tengo que contar. Sí. Eso es cuanto a la narrativa. Yo me baso en mis vivencias y mis experiencias para escribir mis novelas. Y escribí inclusive, Marian Tolentino le gustó hacerme el primer libro mío, que fue un compendio de artículos que yo escribía en el periódico. Eran medio políticos, pero nunca dejaba de entrar con algún término literario o alguna intertextualidad literaria dentro de mis artículos, aunque fuesen políticos. Y este es un libro bastante misceláneo, Artilugio de la Memoria. Yo vendí muchísimo, pero de ahora están en Amazon, porque cuesta, es así, después no piden más los libros. Escribí uno durante la pandemia, que este de la pandemia, Raíces Sedientas, es una novela corta, una novela con doble L. Sí, una novela. Novela, o novela en francés, porque y aquí escribí sobre una amiga mía, más joven, 4 años más joven que yo, que entró a la contracultura, igual que yo entré a la contracultura, pero yo estaba en colegios de monjas. Ella se liberó de las monjas, se casó de 16 años y hizo la vida que quiso, la vida que ella quería hacer para sentirse feliz y sentirse siempre como una rosa. Ella siempre fue una rosa abierta. Sí. Y yo escribí esa novela, la escribí en 100 páginas y ahí está, en ese libro. Mitad esa novela y la otra mitad son relatos de todo lo que yo viví en la pandemia. Yo escribí hasta de la escalera y contaba los peldaños y todo. Hay de todo un poco en ese libro también, en Raíces Sedientas. En poesía es otra cosa. Sí. Te voy a decir, Lisa,
y Basilio, la poesía para mí es casi un fluir de la conciencia. Correcto. Yo me viene una idea y me salen las palabras sin yo quererlo, sin yo buscarlas, sin buscarlas, porque generalmente no tengo que buscar las palabras. Entonces la escribo el poema y entonces luego lo reviso para ver si hay alguna falta, pero generalmente no tengo que hacerle ninguna. Esa fue la impresión, perdóname Basilio, esa fue la impresión que a mí me dio. No recuerdo el título ahora, pero yo leí un poema suyo abstracto que hice una comparación con las obras de Salvador Dalí. Sí. O sea, yo al leerlo, yo decía, Dios mío, cuánta innovación literaria, cuánta inventiva, cuánta imaginación, cuánta proyección hay en estas letras. Y tal vez porque yo soy una apasionada de la poesía, soy una curiosa, creo que es... Y yo te lo mandé. También. Es uno de los géneros que más me gusta. De hecho, ahora estoy haciendo como mis primeros intentos, a ver si podemos publicar algo. Bueno. Pero yo sí creo que más allá de cualquier definición o contextualización que nuestros autores le hayan dado a lo largo de la historia de la literatura, la poesía es un lenguaje del amor. Yo lo veo así, del amor a la vida, del amor a la pareja, del amor al oficio, al trabajo, a lo que hacemos, a cómo nosotros podemos interpretar los acontecimientos del diario vivir y llevarlo en una expresión que la gente pueda conectar con ese sentimiento y sentirse identificado. Yo iba en esa misma tesitura de la poesía. Sí, porque bueno, como yo escribo poesía, puedo conectar con la tuya. Y me ha resultado muy curioso de que muchas veces los escritores casi todos empiezan por la poesía. Dijo Saramago cuando estuvo aquí que él empezó como poeta, casi nadie creía que no había sido poeta, y la poesía completa de Saramago es un volumen, yo la leí de 600 páginas. Sí. Entonces él dijo que escribía poesía cuando estaba enamorado, y él dice que la poesía solo se dijo cuando vino aquí, que la poesía solo se escribe cuando uno está enamorado. Pues. Entonces yo no sé, eso que tú dices, Lisa, que tal vez coincida con eso. No, lo que pasa es que la poesía es un género, como su definición lo dice, de la intimidad, de la expresión, ¿no? Y no de la exterioridad. Yo tengo poesía erótica. Pero de juventud o de, no, o de madurez. Sí. Es curioso, ¿eh? Es que las personas mayores también sentimos el erotismo. Sí. No, claro. Y lo plasmamos en nuestra literatura. Sí. Este libro es puro erotismo también, hay de todo ahí, un poco, pero... En mi poesía, inclusive, José Enrique del Monte escogió una bastante erótica y me la leyó en uno de sus programas. Recuerden que yo también utilizo la mitología en mi poesía. Yo utilizo todos mis conocimientos. Sí, hay mucha mitología, en mi poesía. La cultura. Eso dice Marino también, que yo utilizo mi cultura para todo lo que yo escribo. Y es verdad, lo hice con los artículos y lo estoy haciendo con la poesía. Ahora, la poesía es mucho más sencilla. Pero a veces yo lo que he observado es que tu poesía tiene mucha calidad. Y a veces es difícil pasar de la novela y del cuento, como es tu caso, a la poesía, porque casi siempre es el camino inverso. Porque, bueno, es lo que significa, como tú bien señalas, que la poesía y todo lo que tú cultivas es una expresión de tu cultura, de tu conocimiento y también de tu experiencia. Eso significa que tú has sido una gran lectora, porque sin ser una gran lectora no es posible escribir. Eso pasó un poco con Ligia Minaya Beliat, éramos primos. Sí. Ella empezó tardíamente a publicar, primero un libro de artículos, luego cuentos, una novela, y se convirtió en un fenómeno. Ganó una vez varios premios de cuentos en casa de teatro, incluyendo unos cuentos muy eróticos, ya después de adulta, ¿no? En la madurez. En la madurez. Sí. Eso no importa. Sí, pero el amor, el erotismo en ese caso, tú lo concibes como nostalgia, como memoria, o como desarraigo. Yo lo concibo como lo siento yo, porque es que yo puedo sentir el erotismo. ¿Por qué no?
en mis sueños, sí. en mis recuerdos. Sí. Tú lees una novela de esa y te vas a dar cuenta. Me dice mucha gente, pero esa eres tú. Le digo, no soy yo. Eso puede ser otro o era persona. yo. O era yo, o ya sabes tú, que sabes tú lo que Exacto. yo puedo pensar, Exacto. Basilio. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. O lo que yo pueda sentir. Exacto. Porque es que yo tengo mi edad, pero me siento todavía muy viva. La sabiduría de los años. Sí. Queda mucha conversación todavía, pero es el momento de hacer una pausa comercial. Le vamos a pedir que se queden ahí para que sigan disfrutando de esta interesante entrevista con Lisette Vega de Purcell, escritora, ensayista, poeta, una mujer de letras fascinante y es nuestra dominicana. Regresamos en breve. Gracias. Regresamos con Lisette Vega de Purcell y el poeta Basilio Berial tenía una pregunta para él. Sí, Lisette. Siempre yo pregunto, sobre todo cuando un escritor cultiva más de un género, ¿no? En este caso, la poesía, el cuento, el artículo y la novela. ¿Cómo tú te planteas el argumento, la historia? ¿Cómo cambia de un género a otro? ¿O cómo tú concibes el próximo libro cuando publica uno? Recuerda lo que yo te dije al principio. Yo me baso en mi vida, en mis vivencias. Y sé cuando viene algo que va a ser largo. Y también presiento cuando va a ser un poco más corto. O sea, hago una novela. Con la poesía me puede salir generalmente no más de una página. Pero yo presiento lo que voy a escribir, Basilio. La poesía definitivamente es otra cosa. Viene una inspiración y ahí va, y ahí sale. Y verdaderamente lo demás, yo presiento cuando va a ser largo, cuando va a ser corto. Y me viene también esa musa, pero generalmente de algo de mis vivencias. Sí, pero acuérdate que la poesía es verso, ¿no? y la novela, el cuento es prosa. ¿Cómo pasa de la prosa al verso? ¿Cómo sabe que una historia un argumento? Yo empecé con un verso cuando tenía 13 años, o sea que se ve que yo lo tenía, lo tenía en mis genes, sí. y en mi ser, era intrínseco en mí. Y inclusive la mayoría de la gente que lee mis libros dice que es una prosa poética. Sí. Entonces, ahí estaba la poesía en todo momento. Yo empecé en la poesía cuando Amargor me puso, me dijo, empieza ¿Fue poesía primero? Sí. Él antes de la novela me dijo, empieza a hacer tus poemas. Y me salió Palabra Desnuda. ¿Qué es este, verdad? Palabra sí, es el de caballo, es el primero, y a José Mármol le gustó Los sonidos del silencio. Hermoso. El poema o el poema. El poema. Sí. Los libros, este me lo presentó Janet Miller, que se lo agradezco mucho. Una vez, dos vidas, Sí, claro, tiene una contraportada de Janet Miller. Y la portada es de Inés Tolentino. Ah, sí. Entonces, mis portadas son de las Tolentino, porque esta me la hizo la otra Tolentino, Patricia, y me la pintó con fíjate que está hasta los ¿cómo se llama? Los símbolos del COVID. Ahí están. Sí, se llama Raíces Sedientas. Sí, esa fue la que yo hice en la pandemia, donde está mi amiga muy feliz. La feliz vida de una amiga de avanzada, se llama la novela. Y esta fue la primera, Artilugios de la Memoria. Sí, esa fue la primera, que me editó Marian Tolentino. Que también tiene ilustraciones a color, full color. De esa habló Rafael Peralta Romero en Areito. Tiene comentarios de José Alcántara Almanzar y de Janet Miller también. Sí. Dos grandes escritores. No, yo no me puedo quejar, en realidad empecé tarde, pero era porque tenía miedo y porque me dediqué a los caballos también. Sí. Eso yo creo que es otra cosa. Que de eso podemos hablar también. De los caballos, si tenemos tiempo. Y de la traducción sobre todo. Sí, a eso iba. Hay algo muy especial, sobre todo con la poesía, y yo creo que eso lo hemos conversado, que cuando se trata de leer poesía o de escribir y leer poesía en otros idiomas,
en francés, en inglés, en italiano, en cualquier otro idioma. A la hora de leer la poesía, de recitarla, hay que tomar en cuenta que la musicalidad cambia, la estructura cambia, los versos cambian, el ritmo cambia, la forma de transmitir el sentimiento que quiere expresar ese poema cambia mucho, ¿no? Definitivamente, sí. Definitivamente. En este libro que escribió, que pintó la nieta de Verónica Ascensión, sí, son unos cuadros lindísimos. Se van a vender en la feria, se va a vender en la feria. Excelente. En su altario. Ese es el más reciente. Ese es reciente. Pinceladas y versos. Y yo lo traduje a Strokes and Verses. Entonces, esa niña hace unos cuadros maravillosos. Esta niña, Rosa Francia Esquea, sí, hizo los poemas en español. Pero esto es poesía infantil. Pues es poesía infanto-juvenil, pero también es para adultos, okay, porque te habla de Van Gogh, te habla de Mahatma Gandhi. Los temas, pero los recursos es poesía infantil. Poesía más infantil, sí, okay, infantil y juvenil. Pero ella mantiene la rima y recuerden que eso es bastante clásico. Sí, es clásico. Y yo traté de mantener lo más posible en inglés, pero es una sintaxis, es un vocabulario, sobre todo la sintaxis, el del inglés, es muy diferente porque no es lengua romance. Claro. Sí, exactamente. Entonces, verdaderamente, me gustaría que ustedes oyeran un poema. Claro, sí, por lo menos una sí, claro, un poema breve. Una estrofa que donde yo tenía el papelito para que ustedes oigan. Exacto, vamos a ver. Tienes herencia gitana, caballero gran señor. Conocemos tus hazañas, tu sombrero y tu bastón. Y yo lo puse. From gypsy inheritance you spring, my gentleman, my lord. Your achievements we know well, your hat and cane also. O sea, fíjense que ahí pude mantener, pero buscándole la sintaxis, sí, porque no pierdo la sintaxis en ningún momento. Habla de ti el cine mudo, fuiste quien le dio esplendor, manejaste con buen gusto la pantomima y el humor. Yo puse, silent movie speaks for you, only you were the splendor, with good manners you portrayed pantomime and humor, splendor and humor. O sea, traté de mantener cierta correspondencia de buscándole palabras. Es una especie de autotraducción. Pero no, tiene exactamente lo mismo que ella dice, pero dándole un giro totalmente en inglés. Eso se llama extranjerismo. Sí. Y lo dice Sidney Husband en uno de sus ensayos. Hay extranjerismo y hay, no me acuerdo ahora, pero son dos formas. Y esto yo lo hice de manera de extranjerismo, porque verdaderamente el inglés no se parece para nada al español. Claro. Ustedes no vieron una sola palabra que pareciera, algunas, no, las más cultas, que parecen al español, sí, porque vienen del latín. Lo cogieron todos los idiomas del latín. Entonces, esa es la realidad. Fíjate, herencia y inheritance en inglés se parecen bastante. Claro. Ellos lo llaman cognado, se dice en inglés, ¿verdad? Cognado. Ajá, dicen. Sí. Cuando la palabra tiene la misma escritura prácticamente y cambia la de pronunciación. Sí, exacto. Las pintas de vagabundo y refinados modales las conocen en el mundo porque son universales. Bello, muy bello. Your vagabond looks and elegant manners by the whole world are known because they are as universal as a book. Entonces yo puse looks y books. Yeah. O sea que no me salió tan mal. O sea que estamos hablando, Lice, que tú cultivas la creación, pero también la traducción. Sí. Y la autotraducción, texto que tú escribes en español, también lo traduce al inglés o al francés, que es también otra lengua que tú manejas. Yo nunca he hecho lo mío en otro idioma. No lo he tratado de hacer en el otro idioma porque me siento que más cohibida.
pero la traducción, yo traduje a Manolo García Arévalo, yo traduje a Janet Miller, fue mi primera traducción, un libro que Janet me llevó Papo Peña de Filló, porque fue una monografía sobre yo la tengo. La pintura, sí. La tienes. Y yo hice esa traducción y a Janet le fascinó y a Papo ni se diga, que era mi primo. Y empecé por ahí y después seguí traduciendo para los bibliófilos del francés al español. He hecho todas las cosas de Janet, muchas veces me las manda, pero Manolito García generalmente me las manda. Ese fue el libro sobre los taínos. Sobre los taínos, que se fue para la feria de para el Banco Popular, yo lo tengo, yo lo leí. Bueno, yo hice una reseña de ese libro, claro. Sí, verdad, es que Basilio, tú eres una cosa. Muy merecido, un gran libro. Para mí el mejor libro que se ha escrito sobre los taínos, un libro de lujo, full color. Y una investigación de muchísimos años que hizo Manolito García Arévalo, yendo a Puerto Rico, acá. Es un apasionado del tema indigenista y de los taínos. Yo no te voy a contar cómo él se hizo arquitecto, porque arqueólogo, porque él eso te lo tiene que contar. Porque su papá no quería que le estudiara. No, siempre lo decía. Piedra. Sí. Yo no te crié a ti para criar piedra, para estudiar piedra. Sí. Así que nada, pero la traducción a mí me apasiona también. Es un acto de creación. Octavio Paz y muchos creadores, poetas como José Emilio Pacheco, incluso publican las traducciones como versiones o como traducciones también. Pero que aquí no se le da, Cecilio, hasta ahora, y Elisa, no se le ha dado esa importancia a la traducción. 6 libros yo llevo traducidos ya. Y sale todo en Google. Por supuesto. Eso es algo muy importante, que lo planteamos un día, una discusión, incluso en el Palacio, cuando fuimos con un encuentro con los intelectuales, el presidente, que aquí hay que desarrollar la industria de la traducción, crear concursos. Yo llegué a elaborar incluso las bases para que hoy día con la tecnología uno no tiene que invitar a los traductores acá, sino que uno convoca un concurso a nivel mundial de traducir autores dominicanos a cualquier lengua, ¿no? Claro. Y premiar a las traducciones y publicar esos libros. Hasta tanto eso no se haga, nosotros no podemos competir a nivel internacional. Y nunca un escritor dominicano ganará el premio Nobel, porque el Nobel hay que traducirlo. Se concursa y se participa con obras traducidas al inglés, al francés, a las grandes lenguas, no solo en español. Bueno, entonces eso es muy importante para nosotros. Un libro dominicano, se llama Dominicana, la escribió ¿quién fue? Angie Cruz. Angie Cruz, la tradujo Kiani Antigua, sí. La tradujo perfectamente al dominicano. Uh-huh. Yo quisiera que me dieran un libro de esos dominicanos, pero con el idioma dominicano, porque es que en el habla dominicana. En el habla dominicana, cada país tiene su habla, y la de nosotros es de lo más gracioso. Sí, eso ha pasado con Julia Álvarez y con Juno Díaz, sí. Que los traductores han sido cubanos, pero no dominicanos. Sí. No, que me pongan uno de esos libros y yo se los traduzco. Pues Lisa, vamos a ver lo que hacemos para que Lisa sea la traductora oficial de tantos autores dominicanos que necesitan su proyección. Vamos a una pausa y regresamos con Lisette Vega de Purcell. Retornamos con Lisette Vega de Purcell, quien nos honra esta noche con su presencia, con su energía, ¿no? Tan vital para nosotros. Y hace un rato hablaba con Lisa, hablaba contigo, de cómo Lisette ha contagiado a las nuevas generaciones de esa pasión por la escritura y de ese amor a los libros. ¿Te parece bien? Que a mí me gustaría compartir eso, a modo de un humilde reconocimiento. A ella yo se lo he dicho y lo he compartido en otros ámbitos. Porque siempre en estos líderes literarios hay como un celillo de, tú sabes. Pero en Lisette siempre hemos visto esa apertura, esa disposición a colaborar, esa entrega. Y lo digo porque nosotros la llevamos a una sala de Twitter, en otro escenario que yo colaboro con Juan Manuel Carbonell en X. La llevamos a una sala donde prácticamente yo diría que el 80-90% de las personas que se conectaron pertenecen a generaciones mucho más recientes. Y fue una conversación tan inteligente de la que aprendimos tanto. Y
todo lo que se contó ahí, hablamos de poesía, hablamos de literatura, de los desafíos que tenemos aquí en el país para publicar obras, de los criterios que se tiene ahora con el tema de esta apertura que tú puedes hacer una autopublicación sin tener ningún tipo de rigor, de pasar por normas. O sea, hablamos de temas muy variados y lo espontáneo y lo cómodo y lo bien que se sintió todo el mundo, incluso los más jóvenes que nosotros, con esos temas que tratamos. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho puntualizar porque eso debería contagiarse. O sea, esa sabiduría, la experiencia que te da tanto el escribir como promover la lectura, ser un entusiasta en este sentido, si nosotros queremos lograr grandes transformaciones en el país, todo comienza por ahí. Sí, y es una cosa que tiene el Licey, y yo creo que hasta un reconocimiento se te hizo un día en la Biblioteca Nacional, y es que a todas las actividades el Licey nunca falta. Sí. Y ocupa la primera silla. En casi todos los eventos, ahí está el Licey en primera fila. O sea que es una entusiasta, una escritora, una lectora, una persona que vive el día a día y el acontecer, ¿no? La respiración de la vida cultural dominicana, porque es un acto también de generosidad y de solidaridad, de asistir, y de desprendimiento, de asistir a las actividades de los demás, a las charlas, a las conferencias, a las presentaciones de libros. Y eso también ha hecho que se sienta tu presencia, Licey, en la Feria del Libro y en el Ministerio de Cultura, ¿sí? Donde trabajamos. Acuérdate que yo soy asesora del Ministerio para la Feria del Libro. Sí. Y eso me ha dado también mucho reconocimiento, porque yo trato a todo el mundo, a los muchachos los trato como si yo fuera un muchacho, y a ellos les encanta mi manera de ser. Pero la verdad es que lo de la feria me va a tener bastante ocupada, porque tenemos actividades de toda índole, y yo tengo varias. ¿Cuáles están bajo tu responsabilidad? Yo tengo a Danilo Manera que presentar. Excelente. Y tengo a Edgardo Rodríguez Julián, gran escritor puertorriqueño, gran cronista, sí, eso vi. Hablé por teléfono con él. Excelente, yo lo conozco, sí. Se presente. Y tengo también yo varias lecturas de poesía. Una de Villegas y dos mías. El homenaje a Víctor Villegas, que cumple 100 años. Yo voy lo celebramos. Exacto, hay que celebrarlo. Sí, Mateo Morrison, a quien está dedicada la feria. Mateo es otro. Washington Height. Mateo es fuera de ser. O sea que a través de las redes sociales uno se ha ido informando de todo lo que viene, ¿no? De todo este banquete que trae la feria con tantas actividades. Y vuelve el pabellón de la imaginación. Excelente. Sí. Y ahora con 2 filas, no una, para que puedan caber las personas. Ese fue que disfrutaste más tú, Lisa, ¿verdad? Cuando dijiste excelente, sí, como que ese fue el que más disfruté. Porque yo creo que ese tipo de actividades es que nosotros debemos socializar y promover. Y el pabellón del cómic, ¿te acuerdas? Constituirnos en embajadores. Sí. Nosotros tenemos que atrapar a esos muchachos que están interesados en una forma diferente de leer y de aprender. Son el futuro. Y porque por algo debemos engancharlo. Y el cómic, ese te gustó mucho. Sí, buenísimo. Y la manga. Ajá. Toda la manga que... Este año viene otra vez, todo eso viene. Y viene de forma muy organizada. ¿Qué más viene, Licey? Cosas que te corresponden, que no. Tú que estás ahí como asesora de Ángela Hernández y de la Feria del Libro. Ángela, lo que ha hecho Ángela. Sí. Basilio, se le nota el sello, yo se lo dije a ella. No sé. Sí. Ángela es una gran gestora y escritora y una gran intérprete. Y con mucha experiencia en organizando eventos. Es algo increíble. Yo no sabía que tenía tanto. Ella es así, sí. No olvidemos que Ángela fue una militante de izquierda, política, guasdiana, feminista, que trabajó en muchos movimientos. Es bastante poeta. Sí, y ha sido muy comprometida con el país, con las luchas sociales y con la cultura. Definitivamente. Yo creo que en otra sesión vamos a tener que hablar de la contracultura, porque esa fue una época que yo viví, pero viví entre las monjas. Y yo en realidad conocí sabía lo. Fuiste tú que estuviste en Woodstock, me dijiste, ¿no? No, estuvo la amiga mía. A ustedes lo van a leer. 1969. En esa novela lo van a leer. ¿En cuál? ¿En esta? En esa la van a leer. Raíces sedientas. Ahí está hasta a Ginsberg. Ahí está el aullido de Ginsberg. Aullando, howl. El howl, the howl. Yo sé que me queda algo. Yo sé que los escritores decimos, bueno, esos son nuestros bebés. Cada obra y cada género tiene una parte
de uno, que uno como que impregna, como que se quedó ahí plasmada. Definitivamente. Y es como un símil como con los hijos, ¿no? Que uno dice, bueno, yo no tengo hijos favoritos, yo todos mis hijos los quiero igual. Pero siempre hay algo diferente que nos hace apreciar o que se queda con la mayor parte de lo que nosotros queremos entregar. ¿Qué prefiere Lisette? ¿La poesía, el cuento, el ensayo? ¿Qué es lo que prefiere? Tú me has puesto en una disyuntiva seria, ¿sabes? Muchas veces preguntan, ¿dónde te sientes más cómoda? Sí. Debiste preguntarle. Sí, claro. Más cómoda, más a gusto. Yo ahora mismo, yo diría que, Lisa, es bien difícil decirte. Yo estoy loca por hacer una novela moderna. Sí. Más moderna, porque yo en ese sentido he sido un poco conservadora, a pesar de que mis novelas han llamado mucho la atención, pero he sido más conservadora que en la poesía. Yo quiero ponerme más postmoderna en el lenguaje, en la novela. En el lenguaje, en la técnica. Sí, en la técnica, pero si Dios quiere, voy a tratar de lograrlo. Eso significa que lees a los autores modernos que han revolucionado la técnica narrativa como Faulkner, Joyce, ¿verdad? Y tú que lees en inglés. De mis amores. Esas son tus influencias. ¿Cuáles son en el campo narrativo? Mis influencias en el campo narrativo postmoderno es Mircea Cartarescu. Bueno. Mircea. Rumano, que estuvo aquí en todo lo que escribe en Centroamérica cuenta. Yo saco una poesía, ahí yo tengo el poema que yo escribí sobre los mitos. Yo saqué 3 versos de prosa poética y lo llevé a mis versos. O sea que hice una combinación, hay una intertextualidad. Pero Mircea es uno. Faulkner es lo más grande que hay de la generación perdida. Para mí, Faulkner hay que sacarle su comida aparte. Muy bueno. Influyó mucho a Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Me encanta, pero Carlos Fuentes, las mujeres son importantísimas. Elena Garro, yo sé que te gusta. Clarice Lispector la di a conocer aquí en su país. Casi nadie la conocía. Y Clarice Lispector es lo más grande que tiene el siglo pasado en Brasil. Es una ucraniano-brasileña y es genial. Lucía Berlín escribió unos cuentos, unos relatos de cuando ella era también joven y el hijo fue que los publicó. Y aquello ha resultado ser también otro. ¿Cómo se llama? El cuento el libro de cuentos. Sí, el del arte de barrer. ¿Cómo se llama? Del que hace el diario de la doméstica. Sí. Eso es un libro delicioso. Son cosas deliciosas que uno lee en esos. Annie Ernaux dice. Margarita Cordero, que yo le recuerdo a Annie Ernaux muchísimo. ¿Te refieres a la premio Nobel francesa, la última, la penúltima? Dice que yo le recuerdo a ella y a Lucía Berlín, porque como me baso en mis vivencias y en mis experiencias, y de eso es que escribe Annie Ernaux y Lucía Berlín. De eso es justamente que escribe. Para mí mi maestra es Virginia Woolf. Así. Como narradora. Es la maestra escritora de cualquiera. Bueno, es una de las grandes. Eso es grandísima. Es como un role model. Es un role model. Sí. Yo tengo un ensayo de las mujeres y cómo yo me hice feminista, porque en mi época no se hablaba de feminismo. No, sí. Eso es reciente. Todo era aceptado como tal. Sí. Pero ahí, en el último libro, El Hoy de mi Ayer, ahí yo hablo de todo, de lo que yo pasé cuando joven. Yo no podía ser otra cosa más que secretaria. Sí. Yo me hice licenciada después que me casé. No, que de hecho hubo una época que yo creo que el paso laboral más alto que tuvieron algunas mujeres aquí en el país era ser oficinista. Sí. Hacer un curso de taquigrafía, mecanografía. Eso era lo máximo. El secretaria bilingüe fue lo máximo que a mí me mandó mi mamá a hacer, pero que resulta que no contaba con mi astucia, porque yo lo que hice fue que estudié todo lo que tuviera que ver con literatura francesa allá en el college, y de las monjas que sabían que eran profesoras de francés.
Y ahí cogí yo también parte de mis materias que me convalidaron en la universidad. Entonces yo hice mi licenciatura, la hice en 2 años en vez de 4. Aquí en la UASTE, pero después que me casé con barriga de mis hijos, yo iba, y mis amigas me decían que si yo estaba loca, que para qué yo estaba estudiando, para qué yo estaba Eso significa que el liceo ha sido muy valiosa, muy valiente. Todas mis amigas me decían, y lo mismo le decían a María Amalia. Nosotros fuimos mujeres muy diferentes, sumamente diferentes. Ella es más joven que yo, por supuesto, pero yo fui diferente. Para mi época no hay nadie de mis amigas que haya estudiado una carrera. Sí, no se necesitaba tanto. Hoy día la vida ha cambiado. Ahora es un poco más exigente. Sí, bastante, ¿no? Sí. Lo de ustedes es increíble lo que tienen que hacer para brillar. Sí. Además, tienen que hacer doctorados. Sí. Maestrías, por lo menos. Sí, cuando yo entré como profesora, ni siquiera era licenciatura que se pedía, luego posgrado, luego maestría, ya doctorado. En Estados Unidos hace tiempo que se está pidiendo la maestría. Sí, no, el doctorado para ser profesor. Pero para los infantiles, claro. La maestría es obligatoria ya, desde que yo estaba allá. Pero la verdad es que la literatura es algo apasionante, es algo que llena los sentidos, que llena... dice Vargas Llosa que llena los sentidos, llena los sentimientos y llena los deseos. O sea, es lo único que te llena esas 3 cosas. Pero yo diría que llena todavía más. Sí, yo le añadiría a eso. En tu caso, Liceo, bueno, muchas veces tiene mucho que ver con las ocupaciones. Yo creo que te ha ayudado un poco el hecho de que ya tú tienes hijos y nietos y la viudez, ¿verdad? Que te da más paz, tranquilidad, ¿no? La viudez, fíjate, la viudez me dejó a mí hacer todo lo que yo he hecho en estos 33 años. Porque si yo tuviera a mi esposo al lado... Tendría menos tiempo. Sí. Yo me pasé 20 años viajando por el mundo, juzgando equitación clásica. Yo soy la única juez internacional en inglés, en francés y en español en toda la área de América Central y de las islas del Caribe. Yo iba a todas partes antes juzgué panamericanos, juzgué centroamericanos, juzgué sudamericanos, campeonatos. Fui a Europa a juzgar a Dinamarca, a un castillo. Y las experiencias que yo tengo, ¿cómo no voy a escribir sobre las experiencias? Tengo que escribirlas. Claro. Y ahí está en tus cuentos, tus novelas, esa experiencia. Está todo eso. Pero eso es una experiencia muy interesante, el tema de los caballos, el amor a los caballos. Hay un caso que yo te conté, y es el de Fernando Sabater, que él prefiere, que incluso tiene una columna en la prensa sobre caballos. Y él, donde quiera que viaja, a eso va, a los hipódromos. Es un escritor muy apasionado de los caballos. Yo soy una loca, pero lo que ustedes no se imaginan del caballo. Mi primer poema de este libro se llama Caballo Blanco. Léelo, a ver, ¿cómo dice? Lo voy a leer. El caballo blanco. De muy lejos llegan 3 fuertes batidas en el lento galopar de aquel caballo blanco, héroe vencedor del inframundo. Se acerca ahora y ralentiza el tempo de su andar seguro en 2 notas que se lanzan al compás de la polvareda. Sí, es el ritmo de su trote cadencioso. De un solo golpe se detiene. Me observa sin soslayo. Fulgurante llamarada de sus ojos fijos me hipnotiza la noble bestia. En pose altiva de estatua en bruñido bronce, erguido el cuello y las narinas resoplando, un denso vaho de su alma vigorosa. Ni verlo ni oírlo puedo sin alterar mi alma descarnada. Secreto atesorado, nostalgia de niñez perdida. Qué bueno concluir este momento, ¿verdad? Vamos a una nueva pausa, ¿verdad, Lisa? Vamos. Y en breve retornamos. No, que no tenemos que ir. Ya nos vamos, se acabó el tiempo, Lisa. No, pues nosotros tenemos que hacer... ¿Qué tú tenías que decir? ¿Tenía que resumir, preguntar No, decir que este encuentro fue maravilloso, que debe repetirse, Lisette. Hay muchas cosas que contar, sobre todo esas obras que están en producción, que se van a publicar luego. Y recordarle a los amigos que siguen a Letras de Café que no olviden suscribirse en el canal de YouTube.
pincha la campanita, como dicen mis niñas, usted pincha la campanita y se suscribe para que le lleguen las alertas de las nuevas notificaciones de los episodios del podcast Letras de Café. Como siempre, agradecerle el favor de su sintonía y invitarles para la próxima entrega. Basilio. Bueno, se acabó el tiempo, Lisa. Yo pensé que había un espacio para más preguntas, ya que con Lisset el tiempo pasa así volando. Así que para nosotros ha sido un gratísimo honor, un gran placer tenerte aquí en Letras de Café, para que nos tengamos un motivo para reunirnos de nuevo y conversar contigo, ya fuera de cámara y dentro de la cámara. Para mí es todavía un mayor honor estar aquí con ustedes. Porque ustedes, Lisa es un piquito de oro. Sí. Definitivamente, ella tiene unas vivencias también sumamente amplias, vastas. Y Basilio ni se diga. Pero verdaderamente me siento honrada porque ustedes me tengan aquí. Me siento muy feliz. Así será. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. No se olviden de leer. Nos vemos. Bye.